Franco Colapinto bajó del auto con la mirada fija en el asfalto, como si allí, entre las líneas blancas y las marcas de caucho, pudiera encontrar respuestas que su equipo no estaba dispuesto a darle. Sus pasos eran firmes pero contenían una tensión evidente, la clase de tensión que solo se siente cuando uno carga con más de lo que debería. A su alrededor los técnicos evitaban cruzar miradas, como si presintieran que algo estaba por estallar. En el ambiente se respiraba un silencio extraño, ese que antecede a los momentos en los que la verdad se decide a salir a la superficie, sin filtros ni disfraces. Lo que debía ser un día más dentro de la rutina del paddock, se convirtió de pronto en una escena congelada, porque Colapinto no era el mismo. Algo había cambiado, algo se había roto. Al llegar a la zona donde los micrófonos esperaban, Franco se detuvo, respiró hondo, no por cansancio, sino como quien se prepara para hablar sabiendo que lo que está por decir no será bien recibido. Se quitó el casco sin prisa, con movimientos calculados pero sin afectación. Su mirada no buscó las cámaras, ni a los reporteros. Miraba más allá, como si hablara con alguien que no estaba allí, como si respondiera a una conversación interna que llevaba semanas cocinándose en su pecho. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo sin levantar la voz, pero con una firmeza que bastó para que todos dejaran de moverse. No me trajeron acá para jugar a ser piloto, me trajeron para evaluar hasta dónde estoy dispuesto a soportar lo que otros callan. La frase no tardó en hacer eco. En cuestión de segundos, las expresiones cambiaron, las preguntas se atragantaron, y el gesto de algunos miembros del equipo se tensó. Colapinto no estaba hablando de tiempos, de rendimiento ni de configuraciones técnicas. Estaba hablando de algo mucho más complejo: del trato, del respeto, de la sensación constante de tener que justificar su presencia incluso después de haber demostrado, una y otra vez, que su talento no era una promesa, sino una realidad. Y aún así, ahí estaba, luchando no solo contra el cronómetro, sino contra una estructura que parecía tenerlo en pausa, como si esperaran verlo fallar para confirmar sus dudas. Lo más duro no fue lo que dijo, sino lo que dejó entrever. Cuando uno siente que da todo, y aún así lo tratan como si no fuese suficiente, algo se rompe por dentro. Continuó con una calma que no era indiferencia, sino control, el tipo de control que se adquiere después de masticar muchas veces la frustración, porque lo suyo no era enojo del momento, ni calentura de piloto, era una herida que venía acumulando silencio, y en ese instante, decidió dejarla al descubierto, no para victimizarse, sino para dejar claro que había un límite, y ese límite ya había sido cruzado. Los reporteros no sabían cómo reaccionar. Algunos bajaban sus cámaras para escucharlo sin intermediarios, otros tomaban nota frenéticamente, conscientes de que estaban ante un momento que, más allá del deporte, era puro carácter. Colapinto no pedía explicaciones, tampoco atacaba a nadie con nombre y apellido, pero lo que decía, y sobre todo cómo lo decía, era una declaración de independencia. Estaba diciendo: no me vendan el cuento del futuro, si en el presente no me dan el lugar que merezco. Y eso, en un entorno donde cada palabra se mide con lupa, era una bomba. Desde lejos, algunos miembros del equipo lo observaban con inquietud, no sabían si intervenir, si pedirle que se callara, o simplemente dejarlo hacer. Pero ya era tarde, Franco había decidido hablar, y cuando un piloto habla desde el corazón, no hay manual de comunicación que pueda contenerlo. No era una estrategia, ni una jugada mediática, era, sencillamente, el resultado de muchas noches en las que uno se pregunta si vale la pena seguir luchando en silencio, y Colapinto, al parecer, había decidido que no hacía falta ser experto para notar que ese no era un día cualquiera. El joven argentino no se había roto, pero sí se había hartado, y cuando un piloto con hambre de gloria se harta, lo único que queda es escucharlo, porque detrás de cada palabra, había horas de simulador, vueltas en condiciones difíciles, reuniones técnicas en las que apenas se le escuchaba, y una sensación persistente de estar siendo medido con una vara diferente. Lo dijo sin rencor, pero con la intensidad de alguien que ya no está dispuesto a encajar si eso implica callar lo que duele. Lo más impactante fue la respuesta de los que estaban presentes. Nadie lo interrumpió, nadie osó rebatirlo.
porque en el fondo, todos sabían que tenía razón. No era el típico discurso de piloto que se excusa en lo externo, era el testimonio de alguien que conoce sus capacidades, que ha entregado resultados, pero que aún así siente que camina sobre hielo fino, y si bien muchos no lo dijeron en voz alta, varios sintieron una punzada de admiración, porque hacía falta coraje, mucho coraje. Cuando terminó de hablar, no esperó reacciones, se dio la vuelta con la misma calma con la que había llegado, y se fue caminando sin mirar atrás. Su sombra se alargaba sobre el asfalto, como si marcara un surco nuevo en la historia de su carrera. En ese momento no importaban los cronómetros ni los análisis de telemetría, importaba una sola cosa: Colapinto se había plantado, y cuando un piloto se planta, el deporte entero tiembla un poco. El eco de las palabras de Colapinto no desapareció, no se disolvió con el paso del tiempo, ni fue eclipsado por otros titulares. Quedó suspendido en el ambiente, flotando entre los pasillos del equipo, rebotando entre las paredes de las reuniones cerradas, viajando de boca en boca con la fuerza de lo no dicho durante demasiado tiempo. No fue un grito, pero sonó como tal, un grito contenido, elegante, pero brutal, porque había algo en el tono, en la pausa entre cada frase, que no admitía réplica. Era la voz de alguien que ya no tiene miedo a lo que venga después, y eso, en el mundo en el que se mueve Franco, es más peligroso que cualquier error en pista. Mientras tanto, dentro del box, nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos lo pensaban, se cruzaban miradas, se intercambiaban gestos sutiles, comentarios a media voz. Algunos intentaban actuar como si nada hubiese pasado, siguiendo con sus tareas técnicas como si todo siguiera igual, pero no era cierto. Algo había cambiado, había una grieta que se había abierto, y que ya no se podía ignorar, y en esa grieta comenzaban a verse cosas que normalmente se esconden bajo la superficie: incomodidades, favoritismos, dudas, el tipo de cosas que un equipo puede esconder durante un tiempo, pero que tarde o temprano salen a la luz. Lo más incómodo para muchos no fue lo que Franco dijo, sino que haya tenido la valentía de decirlo cuando más presión tenía sobre sus hombros, porque cualquiera puede hablar cuando las cosas van bien, cuando el viento sopla a favor, pero hacerlo cuando uno está en evaluación constante, con la espada sobre el cuello, exige una clase especial de carácter, y eso, aunque no todos lo admitieran, les puso un espejo en la cara a varios dentro del equipo. ¿Cuántos de ellos habrían hecho lo mismo en su lugar? ¿Cuántos se habrían atrevido a confrontar el sistema sin garantías de apoyo? En los despachos, la situación era distinta. Allí, el tono era otro, más frío, más estratégico. Había preocupación, sin duda, pero no por lo emocional. Lo que les quitaba el sueño era el daño reputacional, el manejo de la imagen, los mensajes cruzados. En otras palabras, temían perder el control del relato, porque cuando un piloto toma la palabra, y el público lo escucha, la narrativa deja de estar en manos de los de siempre, y eso, para una estructura rígida como la de Alpine, es algo difícil de digerir. Franco, mientras tanto, se mantuvo firme en su decisión de no agregar nada más. Lo que tenía que decir, ya lo había dicho, no necesitaba aclaraciones, ni correcciones, no buscó limpiar su imagen, ni matizar sus palabras. Sabía que todo intento por suavizar lo que había expresado, sería leído como debilidad, como arrepentimiento, y no estaba arrepentido. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre, como si haberse quitado ese peso, lo hubiera hecho más liviano, más enfocado. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien, ahora todos sabían lo que sentía, y eso, para alguien con su fuego interno, es un combustible más poderoso que cualquier mejora aerodinámica. La reacción del público fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de ediciones con sus frases destacadas, de montajes que lo mostraban como un luchador. Pero más allá del impacto viral, lo que realmente importaba era que había tocado una fibra, no solo entre sus seguidores más fieles, sino también entre aquellos que no lo conocían tanto. Había despertado algo, un instinto de empatía, de justicia. La gente no estaba aplaudiendo un show, estaban abrazando a un piloto que se animaba a mostrarse humano, vulnerable, honesto. En los días que siguieron,
los pasillos del equipo se convirtieron en un campo de tensiones contenidas. Cada decisión técnica era vista con lupa, cada conversación que no incluía a Franco generaba sospechas, cada reunión de puertas cerradas parecía esconder un intento de apagar el fuego, pero ya no era tan fácil, porque el fuego esta vez venía desde dentro, y cuando un equipo empieza a cuestionarse desde sus entrañas, ya no hay comunicados que puedan disimularlo. Lo interesante es que Franco no cambió su comportamiento, no se encerró, no se distanció, seguía siendo el mismo con los mecánicos, con los técnicos que siempre le habían mostrado respeto, no guardaba rencor, pero tampoco fingía que nada había pasado. Su nueva postura era clara, ser transparente, hablar cuando algo le parecía injusto, poner límites cuando sentía que se cruzaban líneas, y eso, aunque generaba incomodidad, también empezaba a ganarle aliados inesperados, porque el valor inspira, incluso a quienes al principio prefirieron mirar para otro lado. A medida que pasaban las horas, algunos dentro del paddock empezaron a entender que Colapinto no estaba simplemente desahogándose, estaba marcando una forma de ser piloto que iba más allá del volante, una forma que no aceptaba el silencio como moneda de cambio, ni la obediencia ciega como virtud, una forma que muchos admiraban en privado, pero que pocos se atrevían a practicar en público, y al verlo hacerlo, comenzaban a preguntarse si no era hora de cambiar ciertas cosas, porque al final, lo que había dejado claro Franco Colapinto con su discurso, no era solo una queja, era una declaración de principios, un manifiesto sin papel, una forma de gritar, sin gritar, que el talento sin dignidad no sirve de nada, y eso, guste o no, quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron allí, porque hay sonidos que no se oyen, pero se sienten. Y lo que dijo Franco ese día, se sintió como un terremoto,